otra información, para conocer las propuestas de los aspirantes al Poder Judicial, platiqué con Gabriel Regis. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a conocer su trayectoria y también sus propuestas. Gabriel Regis López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y obtuvo el grado de maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en dicha institución. Desde hace 26 años se ha desempeñado en cargos de oficial judicial, actuario, secretario de juzgado de distrito y de tribunal colegiado de circuito. Gabriel Regis ha sido catedrático en diversas universidades, así como en Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Colaboró en 2 obras y publicó diversos artículos. Bueno, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Gabriel Regis. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás? Hola Blanca, muchas gracias por la invitación, por este espacio, por tener la oportunidad de compartir con tu auditorio. Pues estamos bien, emocionados, es un desafío importante el que estamos teniendo, pero pues ahí vamos. Eso, con toda la actitud. Exactamente, con toda la actitud. Oye Gabriel, cuéntanos un poquito, ¿por qué quieres ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues mira, como sabrás, antes de la reforma judicial, el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros era muy diferente. Los primeros 2, pues era a través de concursos de oposición. Y para poder ser ministro, pues ya lo veía uno muy difícil, por más que tuvieras toda la experiencia suficiente o que tú te consideras preparado, era difícil pensar en poder ocupar un espacio de esa magnitud. Ahora, con motivo de la reforma, que da la oportunidad para que el pueblo precisamente vea quiénes son los mejores candidatos, quiénes tienen un perfil adecuado para ocupar estos cargos, vemos esa área de oportunidad de por qué no luchar por un sueño, por qué no tener, si tú tienes esa capacidad de que tienes la vocación de impartir justicia, de que te has dedicado toda tu vida, en mi caso más de 27 años a esto, ¿por qué no seguir sirviendo a mi país, pero desde ese escaño? ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro más alto tribunal del país y lo que se decide ahí, los problemas jurídicos que se deciden ahí son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales. Entonces creo que mi trayectoria sería idónea para llegar a ocupar un cargo de esta naturaleza. Justamente cuéntame de tu trayectoria, ¿dónde has andado? ¿Qué tantas cosas has hecho en todos estos años que llevas, pues justamente en el Poder Judicial? Pues mira, yo soy hijo de una familia tradicional mexicana, ya hace de algunos ayeres, tengo 49 años de edad. Mis papás se vinieron de un pueblo del Estado de México a la capital buscando mejores oportunidades de vida. A los 6 años a mi papá, por ser obrero, lo cambiaron a Toluca y mi mamá ama de casa. Desde ahí nos fuimos a Toluca y he estudiado en escuelas públicas, desde la primaria, leyes de reforma, secundaria número 9, la prepa número 1 y después la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, todas escuelas públicas como lo mencioné. Y por ahí del 5º semestre, afortunadamente mis papás con mucho sacrificio se preocupaban porque sus 3 hijos tuvieran estudios. Entonces yo solo me dedicaba a estudiar. Pero veía yo algunos compañeros que empezaban a hacer sus prácticas, su servicio en órganos jurisdiccionales. Entonces eso me empezó a llamar la atención de ir y tocar la puerta, de decir, oiga, ¿cómo puedo entrar a este juzgado? Y me dijeron que solo era a través de la figura de meritorio. Sí, claro. ¿Qué hacía un meritorio? Pues coser expedientes, rubricar, sacar copias, incluso ir al café, por el café de algunos de los compañeros. O sea, empezaste desde abajo. Desde abajo, haciendo méritos para poder, cuando te dieran la oportunidad de ya ocupar un cargo, pues entonces sí, dar tu máximo esfuerzo. Y en 1998, el 1 de abril del 98, tiene apenas poquito que acabo de cumplir los 27 años, me dieron mi primer nombramiento como oficial judicial y a partir de ahí ya no salí. Después fui actuario judicial en Toluca, secretario de juzgado ya aquí en la Ciudad de México en un juzgado en materia administrativa, secretario de tribunal colegiado en materia civil, luego en materia administrativa, y en 2010 tuve la fortuna de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta del ministro José Fernando Franco González Salas. Y eso se dio gracias a que él concursaba sus plazas.
que es ahora una de las propuestas que yo quiero implementar, porque también era muy difícil llegar a la Corte como secretario, y incluso algunos de mis compañeros, de mis amigos, era más fácil que buscaran ser jueces que llegar como secretario a la Corte, pero yo tuve la fortuna de ganar ese concurso y llegar a la Corte. Y desde 2015 soy juez de distrito en materia administrativa. Ok. Oye, y hace ratito decías algo muy importante de tus propuestas, que una de tus propuestas es concursar pues algunos pues puestos importantes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que también muchas personas puedan acceder a estos espacios y a estos cargos. Cuéntame de tus propuestas si llegas a ser ministro de la Corte. ¿Qué vas a hacer? Sí, claro que sí, Blanca. Mira, son 3 propuestas básicamente, pero las 3 tienen como finalidad acercar la justicia a la sociedad, al pueblo. ¿Cómo? La primera, a través de proponiendo obviamente a la autoridad legislativa, porque esto estaría fuera de mis facultades, que se establezca la figura de la cuestión previa de constitucionalidad, que es un poco técnico de explicarlo, pero es algo que funciona como muy similar al control ex oficio de convencionalidad, que tratándose de asuntos donde estén por medio derechos de grupos vulnerables, se haga una consulta desde ese momento que el juzgador advierta que hay una posible violación a esos derechos humanos de los grupos vulnerables, en lugar de seguir todo un juicio en todas sus instancias para finalmente después llegar al amparo, se le haga desde ahí una consulta al Tribunal Constitucional, en este caso la Corte, para decir, oye, yo pienso que esta norma es inconstitucional. Algunos podrían decir, bueno, pero para eso está el control ex oficio de convencionalidad. Sí, pero ese lo hace el juzgador de primer grado, y esto lo haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con eso le evitarías obviamente juicios extensos y definitivamente acercarías la justicia a los sectores vulnerables. La segunda, cuando los asuntos de estos sectores vulnerables ya estén en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implementar con los demás compañeros de la Corte audiencias donde los puedas escuchar de viva voz, porque a veces ver un expediente, solamente verlo en papel, puede ser un poco frío, y a veces resuelves de manera superficial, y ahí es donde radica una de las grandes quejas, de decir, oye, es que no me estás resolviendo realmente lo que yo quería, lo que dio lugar a este problema jurídico. Entonces, por eso creo que es importante escucharlos de viva voz. Y el tercero, bueno, pues ya lo había adelantado de alguna forma, es puertas abiertas en mi ponencia, de resultar favorecido con el voto del pueblo, de la sociedad, y por lo menos la mitad de las plazas como de secretario de Estudio y Cuenta, someterlas a concursos de oposición para que quienes tengan la capacidad y las ganas de aportar su granito de arena desde esa trinchera para hacer lucir a la Corte, por supuesto que lo vamos a lograr. Oye, Gabriel, ¿cuál será el sello que le vas a dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si eres ministro? Pues trabajar muy fuerte, como siempre lo he hecho, resolver conforme a derecho, conforme a lo que dice la Constitución. Esa es la importancia de un juzgador constitucional como es el ministro, es el máximo defensor de los derechos humanos de los gobernados, pero también tienes que tomar en cuenta cuáles son las funciones de las autoridades, hacia dónde está yendo el país, tienes que tomar en cuenta, tienes que ser consciente de cuáles son las complicaciones de los pronunciamientos que pueden existir. Entonces mi compromiso es trabajar fuerte y aportar toda mi experiencia de estos 27 años para darle brillo y solidez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí lo tenemos. Y el 1 de junio, ¿en dónde te encontramos? ¿En qué boleta? ¿Qué número tienes? Pues soy el número 59. Estoy en la boleta morada, soy candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 59. Número 59, boleta morada. Boleta morada. Pues ahí lo tenemos en Gabriel Regis, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Blanca, y gracias, ojalá así sea. Gracias.